Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este curso. Y vamos a hablar en la tarde de hoy, en algunos minutos, sobre lo que es insulinoterapia en pacientes con diabetes tipo 2. Y para eso, nuestros objetivos van a ser, en forma general, analizar el uso de la insulina en un paciente con diabetes tipo 2, es decir, por qué debería utilizar insulina en un paciente de estas características, en quién, en qué condiciones, según qué recomendación, cuándo, cómo, si es que es solo o combinada, y de esta manera establecer consideraciones prácticas para el uso de insulina en población con diabetes tipo 2. De esta manera, entonces, para contestar la primera pregunta, ¿por qué yo debería utilizar insulina en un paciente con diabetes tipo 2? Y básicamente lo que podemos ver en esta gráfica es, si ustedes ven el puntero, en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 tenemos una falla ya de la célula beta en un paciente con diabetes tipo 2 y la declinación de esta función o esta falla de la célula beta progresivamente a lo largo de la evolución de la diabetes tipo 2, incluso desde el inicio del diagnóstico. Eso quiere decir que en un paciente con diabetes tipo 2 ya se encuentra comprometida la célula beta y ese deterioro va a ser progresivo. Por lo tanto, esa es una circunstancia real en la historia natural de un paciente con diabetes tipo 2. Obviamente, si lo tomamos independientemente del fenómeno de resistencia a la insulina. Es lo mismo, ustedes tienen desde el momento cero del diagnóstico, sabiendo que años anteriores del defecto ya está presente y eso va progresando, y vemos que desde el momento cero del diagnóstico empieza ya con un compromiso de la célula beta en el 50% de la capacidad de producir insulina en este tipo de pacientes. Y más o menos conocemos que existe una pérdida del 4% de la función por año en esta función de la célula beta y por lo tanto podríamos decir que más del 60% de pacientes requerirán tratamiento con insulina durante el curso de la enfermedad para mantener un control adecuado. Es decir, tenemos un compromiso, un deterioro progresivo y en su evolución, básicamente el paciente tendrá una alta probabilidad a mayor tiempo de evolución de utilizar insulina para su tratamiento. ¿Por qué deberíamos utilizar insulina en un paciente con diabetes tipo 2? Porque es una probabilidad, de acuerdo a lo que acabamos de ver, si existe este deterioro, es una probabilidad que yo utilice insulina desde el principio o que yo utilice insulina intermedio o que yo use insulina en un paciente con larga data de diabetes tipo 2. Es decir, que eventualmente se requerirá insulina. Y eso es importante porque el mensaje que debemos dar en un paciente con diabetes tipo 2 es que la insulina puede estar durante la historia natural de su proceso y lo debe saber desde el principio. Claro que es una probabilidad, pero esta probabilidad puede ser diferente dependiendo del tipo de paciente que estemos viendo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo pensar que un paciente con diabetes tipo 2 que es delgado tendrá que usar insulina quizás desde el principio por sus características, o un paciente que tenga una obesidad a lo largo del tiempo, una vez que se termina totalmente o casi totalmente la reserva de insulina o de secreción de la célula beta, deba utilizar insulina años después de su evolución. Y tenemos estados o tiempo intermedio donde puede ser en un tiempo a un plazo moderado, no tan lejos de que utilicemos. Y claro, depende de la característica de este paciente, el medicamento que use, las comorbilidades que tenga, la situación clínica de un paciente. Es decir, si tengo un paciente con obesidad que está
con antidiabéticos orales y está con una infección, probablemente ese es un momento adecuado para utilizar insulina en ese paciente. O un paciente con características de delgado desde el inicio, quizás utilizar desde el principio la insulina. Entonces, es una probabilidad en algún momento de su evolución y dependerá del paciente que nosotros tengamos. Y eso es importante porque la primera pregunta era si debo usarla y la otra pregunta es en quién debo usarla. Y sabemos hoy en día que no todos los pacientes con diabetes tipo 2 son iguales. Tenemos fenotipos debidamente establecidos ya de pacientes con diabetes tipo 2, es decir, tenemos un paciente con una diabetes severa autoinmune o tenemos un paciente con una dependencia de insulina severa o tenemos un paciente con una severa resistencia a la insulina o tenemos un paciente con diabetes tipo 2 con una obesidad leve o tenemos un paciente relacionado a la edad intermedia, es decir, no todos los pacientes con diabetes tipo 2, por eso en la diapositiva anterior tratábamos de graficar eso. No todos los pacientes son iguales. Por ejemplo, en un paciente con una diabetes autoinmune severa o una severa insulinodependencia, sabemos que el control glucémico es pobre y por lo tanto ese paciente tendrá la posibilidad de usar insulina en un periodo más corto, tal cual les mostraba en la diapositiva anterior. También sabemos que el paciente con severa insulina dependencia tiene mayor frecuencia de retinopatía o que el paciente con una importante resistencia a la insulina tendrá mayor probabilidad de tener una enfermedad hepática no alcohólica que progresará rápidamente a una enfermedad renal y que tenemos de alguna manera ya marcadores moleculares que nos dicen qué riesgo o qué protección tendría el paciente de desarrollar estas complicaciones. Entonces, es importante porque cuando uno tiene un paciente en el cual deba utilizar insulina, tiene que plantearse la primera pregunta, si este paciente, ¿qué características tiene? Y esta diapositiva lo que nos dice es que si yo comparo una población al inicio y luego de 3 años la vuelvo a ver, significa que si yo tengo aquí, por ejemplo, el 14% de este cohorte como una diabetes con deficiencia insulínica severa, categorizada como en el 14% de esa muestra. Es decir, yo tengo un grupo de pacientes donde yo asumo que hay una insulina deficiencia severa, pero resulta que a los 3 años ese 14% nunca fue, sino que esos pacientes en realidad, de acuerdo a su fenotipo, era el 25%. ¿Qué quiere decir? Que yo identifico a un paciente cuando luego de su evolución me doy cuenta que ese paciente era un paciente con insulinodeficiencia importante y que por lo tanto, de acuerdo a sus características, probablemente hubiese sido mejor o una buena idea utilizar insulina antes de los 3 años y no después de los 3 años. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Entonces, luego tenemos en qué pacientes o de acuerdo a qué guías o recomendaciones podemos utilizar insulina en un paciente con diabetes tipo 2 y vamos a analizar lo que son las guías de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, el manejo entre el Estudio Europeo de la Diabetes y la Asociación Americana de Diabetes. Hablaremos algo sobre las guías británicas en cuanto al NICE y incluso con respecto a las nuevas recomendaciones del 2023 de la Asociación Americana de Diabetes con respecto a este punto específico. Entonces, básicamente, si nosotros vamos a utilizar insulina en un paciente con diabetes tipo 2, lo pensamos o lo hacemos, tenemos que cumplir una serie de requisitos en realidad. Y básicamente esos requisitos pueden ser o deben ser el enseñar al paciente la técnica adecuada de aplicación, cómo rotar, qué lugares, qué debe evitar.
un soporte telefónico o de mensajes, en mi caso, por ejemplo, en WhatsApp, si el paciente necesita o tiene alguna duda, pautas sobre el automonitoreo, cómo lo quiero hacer, 3 veces al día, preprandial, postprandial, en diagonal, es decir, elaborar un plan de monitoreo de acuerdo a cuál es el objetivo que yo quiero. Enseñarle cómo el paciente debe manejar la dosis, la autotitulación, que ya está debidamente estandarizada y debidamente probada como un elemento positivo para el paciente. No olvidarnos de la evaluación nutricional que estos pacientes deben tener. ¿Para qué? Para estandarizar las cantidades de calorías y de hidratos de carbono en cada paciente. Lo que yo suelo decir, si usted hace lo mismo en los mismos horarios, come lo mismo, come las mismas porciones, el resultado de la insulinoterapia va a ser más regular. Entonces el paciente tiene que aprender, ya sea por grupos de alimentos, por porciones o por conteo de hidratos de carbono, según sea el caso, de saber identificar las porciones y saber que eso va a determinar la dosis de insulina. Muchas veces el problema es que el paciente cree que por usar la insulina, primero puede utilizar la dosis que quiera y segundo, que como está usando la insulina, la glucosa va a responder. Y eso es falso, porque la insulina solamente contempla una parte del problema. La otra parte del problema es las condiciones en las cuales el paciente se mide la glucosa o el componente nutricional. Luego, cómo manejar la hipoglucemia, algunas pautas de identificarlas, pero más importante de identificarlas, de prevenir aquellas circunstancias que le ponen al paciente en un riesgo mayor de presentar hipoglucemia. Cómo manejar cambios agudos en el nivel de glucosa, ¿sí? Y cómo hacerlo esto con personal entrenado y con experiencia. Entonces, no solamente es dar una dosis, sino es brindarle al paciente una serie o un ambiente en el cual la aplicación de la insulina finalmente esté dentro de un programa de insulinización en el paciente, y eso involucra a todo el equipo que trabaja en diabetes. Entonces, luego de esto, obviamente, si vamos a analizar cuáles son las indicaciones de insulina, debemos, de acuerdo a la última evidencia y cuál es el enfoque actual del tratamiento de la diabetes tipo 2, es no olvidarme de que un componente es el control de la glucosa, pero el componente principal hoy en día es utilizar o evaluar si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular o un evento cardiovascular, y de acuerdo a eso tomar la decisión farmacológica para disminuir ese riesgo, las complicaciones de un evento cardiovascular, sin olvidarnos de lo que sería el manejo del peso. Es decir, hoy en día no solamente es el control de la glucosa, sino que es el control de la glucosa interdependiendo por factores cardiovasculares para decidir la medicación y cuidando que estos medicamentos sean apropiados para un control del peso. Estas son las recomendaciones actuales entre el Grupo Europeo para el Control de la Diabetes, que no nos vamos a alargar, simplemente saber que lo corta en dos. A la izquierda ustedes tienen todo lo que es la valoración de riesgo cardiovascular, la presencia de problema cardíaco, falla cardíaca, problema renal, indicadores de alto riesgo cardiovasculares o un evento cardiovascular, donde tenemos el uso de SGLT2 y agonistas del receptor de GLP-1 como medicamentos de primera línea para disminuir este riesgo. Si ese riesgo es negativo, entonces uno podría decir que mi objetivo está en cuanto al control de la glucosa y acompañado evitar medicamentos que aumenten el peso en el paciente, sin olvidarnos que esta evaluación de riesgo cardiovascular debe ser permanente en cada una de nuestras valoraciones, porque puede cambiar el objetivo del tratamiento en uno de estos pacientes. ¿Cuándo
podemos utilizar insulina en un paciente con diabetes tipo 2. Estas son las recomendaciones de los endocrinólogos clínicos y dice que debe ser prescrito para personas con diabetes tipo 2 cuando la terapia de antidiabéticos orales fallan para lograr el objetivo a través de la hemoglobina glicosilada o cuando una persona tiene una hiperglucemia sintomática. Son bastantes generales las recomendaciones, son parecidas a las que existían anteriormente. Y también nos dice que para pacientes con un diagnóstico inicial que tienen una hemoglobina glicosilada mayor de 9, al menos puede utilizar con una terapia dual o triple para el control de la diabetes, incluida la metformina. Ya hablaremos sobre si es apropiado utilizar insulina como una terapia doble o una terapia triple específicamente. Y por otro lado dicen que al menos la insulina basal está recomendado si estos pacientes tienen signos o síntomas de hiperglucemia, especialmente disminución de masa muscular, disminución de peso, polidipsia, poliuria, o tiene una hemoglobina glicosilada más de 10 o niveles de glucosa más de 300. Es decir, al menos utilizar una insulina basal. Y la pregunta es, ¿en cuántos de los pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada de 10 o más de 300 de glucosa se empieza la terapia basal con insulina? Y yo diría que en muy pocos pacientes, dependiendo obviamente de la práctica de cada uno. Otra recomendación es que la mayoría de personas con diabetes tipo 2 que requieren una intensificación para la terapia contra la glucosa deben ser iniciados primeramente un agonista del receptor de GLP-1, que quiere decir que si yo quiero intensificar a un paciente, antes de cualquier cosa tengo que iniciar con un agonista del receptor de GLP-1. Y si es que yo quiero intensificarle más a este paciente, o diríamos, si yo necesito un mejor control en el paciente, entonces el siguiente paso es añadir al receptor, al agonista receptor de GLP-1, a una insulina basal. En estos fármacos en los cuales vienen unidos la insulina basal con este agonista en dosis fijas, que en el mercado tenemos lo que es insulina de gludec con liraglutide y en nuestro caso, en nuestro país, insulina alergina con lixisenatida. Es decir, ya nos da las pautas de cuál es esa secuencia en el uso de insulina. Los ingleses, en cambio, dicen que cuando ustedes están en una terapia dual, es decir, puede ser metformina con un inhibidor de PP4, y yo necesito considerar que ese paciente no está bien, yo puedo considerar una insulina basal. Es decir, no está mal si yo considero, si ese paciente tiene una terapia dual, añadir una glucosa, una insulina basal para mejorar el tratamiento, como sin otro medicamento, como pueden ser los inhibidores de SGLT2. Entonces, sí es válido si el paciente básicamente no tiene un riesgo cardiovascular, nos enfocamos en el control de la glucosa, con terapia doble no va bien, en la terapia triple puedo iniciar el uso de insulina. Cuando también nos dicen las guías de la Asociación Americana de Diabetes lo mismo, una introducción temprana de la insulina debe ser considerada si es que hay evidencia de bajo de peso, pero otro dato es baja de masa muscular y habíamos hablado de hemoglobina glicosilada más de 10 o glucosa mayor de 300. Y en adultos con diabetes tipo 2, un agonista del receptor de GLP-1 está preferida a la insulina cuando sea posible. Es decir, el enfoque actual es en usar un agonista del receptor de GLP-1, un agonista, y si es que no controlo, pasar a insulina basal. Si no controlo, añadir la insulina a este agonista del receptor de GLP-1 y luego iremos viendo qué es lo que tenemos que hacer después. Entonces, ¿cuál es el lugar de la insulina en diabetes tipo 2? Habíamos establecido que el uso de estos receptores de agonista receptor de GLP-1
tienen que ser considerados antes del uso de la insulina. Y cuando yo utilizo insulina, empiezo con una basal, luego lo intensifico y, como habíamos dicho, voy titulando al paciente de acuerdo a su necesidad. Cuando la insulina está iniciada o se inicia, tengo que seguir con medicamentos que sean protectores de órgano blanco. Específicamente estamos hablando del componente cardiorrenal. Bien, aquí en esta diapositiva lo que nos indica es cuándo y cómo. Entonces, en lugar de la insulina es, si es que el paciente tiene una glucosa importante, habíamos visto con una hemoglobina glicosilada más de 10, glucosa de más de 300, con una desregulación aguda de la glucosa, cuando estoy sospechando en una diabetes tipo 1. Y no se olviden que ustedes pueden tener un paciente con diabetes tipo 2, delgado, no obeso, que en realidad tiene características más de un paciente con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 2. Si vemos las diapositivas anteriores, podría asemejarse a un paciente con un proceso inmunológico o a un paciente con severa insulinodeficiencia, como habíamos visto. Y si es que el paciente no va bien con este agonista de del receptor de GLP-1, entonces ahí tendría que proponerme el iniciar insulina en estos tipos de pacientes. Y la otra que habíamos visto es cuando no tengo un buen control de la hemoglobina glicosilada o de la glucosa en estos pacientes, puedo empezar con insulina. Bien, al lado izquierdo lo que dicen es mantener los agentes protectores. Si está con metformina, mantenerlo, o inhibidores de GLT2 o agonista de GLP-1 de receptor. Y aquí considero añadir la insulina a este tratamiento y puedo empezar con 10 unidades al día o puedo hacer un cálculo de 0.1 o 0.2 de kilo por día de la insulina basal, ya sea en la hora sueño o ya sea en otro horario, dependiendo también del tipo de insulina que pueda estar utilizando. Y voy titulando, considerando la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas es un indicador que me permite ir titulando el componente basal de ese paciente, en este caso el componente de la insulina basal. Y de acuerdo a eso voy titulando. Si no mejora, añado el agonista, y si no mejora, entonces ya introduzco lo que se llama una dosis múltiples de insulina rápida, ultra rápida, o utilizo correcciones de glucosa con insulina rápida o ultra rápida, o puedo empezar a utilizar insulinas premezcladas. Es decir, el gráfico nos indica en qué pacientes, cómo y cuál es la secuencia del uso de la insulina basal en este tipo de pacientes. Esta diapositiva es un poco más compleja, pero básicamente nos indica cómo titular el componente basal en la parte superior, y si es que no mejora el control del paciente, entonces añado la insulina prandial. Puede ser como 4 unidades por comida o el 10% de la dosis total. Y voy subiendo, dependiendo del valor postprandial, voy subiendo el componente prandial de la insulina. Y si con esto no mejora, paso a lo que es ya una terapia intensificada, donde tengo que poner múltiples dosis de insulina prandial. Y aquí lo que indica es cómo hacer el cálculo de acuerdo a la insulina basal, NPH o no, en las proporciones que debo utilizar, tanto en la mañana como en la noche. Pero para poder utilizar las insulinas, debo saber cuáles son las características que estos tienen. Es decir, tengo que saber el pico, tengo que saber inicio de acción, o tengo que saber cuál es la duración de estas insulinas. Hoy en día se utilizan la insulina NPH, desde hace muchos años. Luego tenemos los análogos de insulina, que tenemos la glargina U100, la U300 y la de Gludec U100. Esas son las que nosotros tenemos en nuestro país.
Y luego tenemos las características de una insulina cristalina o regular, de un análogo rápido, aspartica, el glulicina y lispro que tenemos también en nuestro medio, y luego las insulinas rápidas, las cuales no disponemos en nuestro medio, pero tenemos cierta experiencia con respecto al uso de insulina aspartica. Y luego tenemos las insulinas mezcladas, ya sea como NPH cristalina o ya sea como mezclas de insulina protamina con análogos rápidos que se utilizan frecuentemente también en nuestro medio. Debo conocer el momento en el cual yo debo colocar esta insulina, debo conocer cuál va a ser el pico y debo conocer cuánto tiempo va a durar. ¿Cómo podemos utilizar insulina? Entonces, ya habíamos visto que puede utilizar la preferencia de utilizar un análogo como una insulina glargina U100 o 300 o de Gludec 300. Puede utilizar la insulina NPH como insulina basal, aunque sabemos las diferencias entre la insulina NPH y la insulina basales análogas, ya que estas se asocian con menos hipoglucemia que una insulina NPH. Sin embargo, obviamente depende el lugar donde cada uno tenga su práctica y básicamente también depende de la experiencia que uno tenga en utilizar NPH. Como digo yo, básicamente uno debe adaptarse a las necesidades de cada paciente, incluyendo las necesidades económicas. Muchos pacientes que están con una insulina basal y que no logran la meta en glucosa, ya hemos dicho, añadir un agonista receptor de GLP-1 o hacerlo en estas presentaciones unidas que tenemos en nuestro medio. Y luego, si no mejora, puedo empezar colocando una insulina prandial en la comida más importante del día. Y cuando el control de la glucosa postprandial, y de ahí radica la importancia de medirse, de hacer un plan de automonitoreo. Y si veo que la glucosa postprandial está alta, entonces es el momento de hacer la transición a un componente prandial de la insulina, sea cristalina o sea análogos, para el control de estos pacientes, lo cual es algo de alguna manera, lo cual no se hace. No pedimos automonitoreo postprandial, nos fijamos solamente en la glucosa, ni siquiera preprandial, nos fijamos solamente en la glucosa antes del desayuno para tomar decisiones. Eso es una práctica muy común en los pacientes y probablemente sea una indicación que no está muy definida o muy especificada por parte de los médicos, la necesidad de no medirse solamente en el desayuno, sino antes de las otras comidas y 2 horas después de las comidas para justamente definir cuáles son las necesidades que tiene el paciente. Entonces, cuando el paciente de esta hiperglucemia postprandial se necesita, puede utilizar esta insulina como ya hemos hablado. Seguimos en cómo hacer esto. Estas análogas ultra rápidas disminuyen el tiempo de la administración con la ingesta de comidas. Y es muy importante establecer que no es lo mismo colocar una insulina cristalina media hora antes del desayuno, que debe ser, a una insulina análoga rápida, donde se recomienda que sea más o menos 15 minutos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchos pacientes lo que hacen es se colocan el análogo rápido con la comida o después de la comida. Y eso es un problema, porque si hacemos esto, no podemos disminuir el pico postprandial. Y yo puedo equivocarme y creer que al paciente le hace falta la insulina y en vez de cambiar el horario o el tiempo adecuado de la colocación frente a la comida, lo que pasa es que le subo la dosis y el paciente hace hipoglucemia luego de 3 horas de la comida. Este tratamiento de Basal-Bol lo puedo utilizar en un paciente con diabetes tipo 2, en el cual me doy cuenta que ese es su tratamiento. Hoy en día puedo utilizar las bombas de insulina o puedo utilizar sistemas de monitoreo continuo de glucosa para que el paciente esté mejor tratado.
Y el uso de las insulinas premezcladas, que también es más o menos frecuente, dependiendo de una práctica privada, pública o dependiendo del acceso económico que tengan los pacientes, tiene que ser considerado, pero no se olviden que esto funciona siempre y cuando el paciente come las mismas horas y más o menos come lo mismo. Si eso no se da, entonces el paciente no va a estar bien tratado. Y es más, puede ser un paciente que tenga mayor propensión a tener hipoglucemias durante el día, dependiendo de la decisión que yo haya tomado. Y la otra era que generalmente, en mi experiencia, uno termina utilizando 3 dosis en lugar de 2. Y hay algún concepto muy interesante, que la insulina puede ser de abajo arriba o de arriba abajo. ¿A qué me refiero? Si el paciente no se controla, no cumple la meta, empieza a usar insulina. Pero ¿qué pasa en el paciente que ya viene con un tratamiento de insulina basal bolos? Y no teníamos disponibles en nuestro medio el agonista del receptor GLP-1. Entonces, actualmente está la práctica de que yo podría en un paciente de estas características cambiarle a un sistema donde le doy la insulina basal y además le doy este agonista receptor GLP-1 más un inhibidor de SGLT2 u otro tipo para ver si con eso es suficiente. Ahora, aquí dice que eso podría llevar a una reducción o descontinuar el bolo de insulina en algunos pacientes. Es un poco complejo porque todavía no están establecidas cuáles son las características que debe tener el paciente que está en terapia basal bolos para yo hacer este cambio. No sabemos cuáles son los indicadores predictivos de una buena respuesta o cuáles son los indicadores predictivos de una mala respuesta al hacer eso. A mí, desde el punto de vista clínico, podría decir que no es lo mismo tener un paciente de 10 años de evolución que un paciente de 5 años de evolución. Que no es lo mismo que yo esté utilizando una dosis de insulina basal a 0.3 unidades por kilo día a que esté utilizando 0.2 unidades por kilo día. No es lo mismo que yo esté utilizando en cada bolo de pacientes que estoy utilizando 3 unidades frente a alguien que esté utilizando 10 unidades. Entonces, ahí todavía esto no está bien definido y creo que tenemos que ir trabajando en definir específicamente cuál es la población que se vería beneficiado. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, es decir, de lo contrario, vamos a tener pacientes que van a disminuir su control de hemoglobina glicosilada en base a esta recomendación. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho criterio por el momento para tomar esta decisión. Y otro razonamiento frente a la insulinoterapia es que lo primero que tengo que hacer es empezar con la insulina basal. Y ahí ustedes tienen la forma de calcular dependiendo de la hemoglobina glicosilada de inicio o del mal control. Si es menos de 8 es de 0,1 a 0,2 por kilo. Si es más de 8 la hemoglobina de 0,2 a 0,3. Y voy autotitulando. Ahí ustedes van aumentando la dosis. Uno lo puede hacer 1, 2, 4 o 2 unidades dependiendo del valor. Pero lo importante creo yo que es enseñarle al paciente a autotitularse. Puede ser 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, pero al final el paciente va a llegar a su meta si le enseño a manejar su dosis de insulina en base a su propio automonitoreo, tanto en subir dosis como en bajar dosis. Entonces, mensaje, dosis estándares más o menos, y primero pensar en la insulina basal. Ahora, ya habíamos hablado que es importante o recomendado utilizar insulina basal como un agonista receptor GLP-1, pero aquí es un mensaje muy importante y es que nosotros debemos estar pendientes de no sobreinsulinizar basalmente al paciente. ¿A qué me refiero? Es muy común que el paciente no reciba ningún tratamiento para controlar una glucosa postprandial y solamente me fije en un tratamiento con insulina basal.
y lo que hago es subo y subo y subo la dosis. Y ese paciente obviamente nunca va a estar controlado porque no va a tener un buen medicamento para controlar la glucosa postprandial. Existe a nuestro medio, he visto, un esquema de insulinización que es metformina con basal y nada más. Eso no sería lo correcto porque la metformina no va a ser suficiente para mejorar las glucosas postprandiales. Para eso tengo el agonista receptor GLP-1, para eso tengo un inhibidor de PP4, para eso tengo un inhibidor de SGLT2. Entonces, no caigamos en el error de tratar de manejar todo el conjunto del paciente, de su glucosa, solamente con insulina basal. Y aquí dice que no debo llegar a 0.5 unidades por kilo día, porque puede haber riesgo de hipoglucemia o de muy alta variabilidad glucémica. Entonces, más o menos debería usar 0.2 a 0.3. Y luego de pensar en la insulina basal, tengo que pensar en la insulina prandial. Ustedes ven ahí en pasos, primero la basal con agonista receptor GLP-1 con un inhibidor de P4 o de PP4 o un inhibidor de SGLT2, como les estaba diciendo. Tengo la insulina prandial a 0.3 o 0.5 unidades por kilo, 50% de basal, 50% de prandial. Y como yo voy monitoreando la hiperglucemia, voy definiendo o titulando las dosis cada 2 a 3 días, dependiendo del automonitoreo de glucosa. Entonces, si tengo una glucosa postprandial muy alta, tengo que ir aumentando las dosis prandiales. Y lo contrario, si tengo bajas las medidas, entonces tengo que ir bajando las dosis preprandiales. Generalmente en esta diapositiva habla de un 10 a un 20%. Lo importante es que hagamos ese cambio, que siempre estemos enseñándole al paciente cómo titularse la dosis de insulina. Otras consideraciones con respecto a las insulinas mixtas que habíamos hablado, ya lo hemos hablado, y en países como Inglaterra le dan mucha importancia al uso de biosimilares, ya sea, en este caso sería con insulina glargina biosimilar, por el costo. Otro dato es saber que no debe olvidar nunca, y ya hablamos en la diapositiva de los requisitos en un paciente para insulinizar, aquellas pautas de hipoglucemia. ¿Qué debo hacer? ¿Con qué debo corregir? ¿A partir de qué valor lo debo hacer? Aquí ustedes ven que valores de menos de 70, o si el paciente tiene síntomas, o si tiene una hipoglucemia severa con cambios neurológicos, alteración del estado de conciencia, tengo que usar inclusive el glucagón en este tipo de pacientes. Es decir, tengo que darle las herramientas para que el paciente no se ponga en riesgo de desarrollar hipoglucemia y enseñarle cómo hacer y cómo manejar en el caso de que esto sucedería. Entonces, rápidamente hemos abordado el tema de la insulinoterapia en diabetes tipo 2. Espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Entonces, podemos decir que el uso de insulina en un paciente con diabetes tipo 2 debe ser considerado en todo momento, desde su inicio y durante su evolución. Y el paciente lo debe saber y nosotros debemos decirlo. Se deben conocer las características y particularidades de los pacientes, así como los diferentes sistemas de salud. En un paciente puede ser cristalina, análogo, NPH, U100, U300, degludec, glargina, mixta o mixta con análogo rápido. Entonces, todo depende de esas particularidades del paciente y del sistema de salud en el que cada uno de nosotros ejercemos nuestra práctica. De todas maneras, las indicaciones son las mismas. ¿A qué me refiero? Paciente con hemoglobina glicosilada más de 10, paciente con glucosa más de 300, paciente con disminución de peso, paciente con disminución de masa muscular, paciente que no logró mis metas glucémicas a partir del tratamiento, y diría que en el caso de un tratamiento que ya puede ser triple terapia, podría empezar con la insulina basal. Hoy en día se debe reconocer el papel actual de un agonista receptor GLP-1 como tratamiento previo o concomitante a insulinoterapia, me refiero a insulinoterapia basal, así como una alternativa
y no sabemos todos los datos todavía frente a un tratamiento intensificado basal en el cual yo quiero que el tratamiento sea con agonista y con una insulina basal. Es muy importante y seguiremos atentos de cómo podemos hacer esta transición de forma más exitosa. No sobreinsulinizar, no olvidar el componente postprandial. Es un mensaje muy importante. No tratemos de modificar todo solo con insulina basal. Es un error. Y no olvidarnos que esa insulina basal tiene que acompañarse de un componente de control de las glucosas postprandiales. Por lo tanto, el uso de insulina en diabetes tipo 2 es un proceso dinámico y permanente durante la evolución de este tipo de pacientes. Muchísimas gracias por su atención.